Voces que forman parte de la noticia. 8 de la mañana y 11 minutos, el contacto a esta hora aquí en cabina desde los estudios centrales de Radio City en Guayaquil es con Ferdinand Álvarez, candidato a la Asamblea por el distrito número 3 de Guayas por la Revolución Ciudadana. Señor Álvarez, buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Guillermo, Carlos, amigos de Radio City, a toda la ciudadanía, gracias por la invitación. Aquí estamos para conversar, dialogar respecto al acontecer nacional. Empecemos hablando de seguridad, que es el tema que hemos tocado hace pocos minutos. La Asamblea ya tuvo 2 años para poder tratar de hacer algo en materia de seguridad. Si lo hizo, no se ha visto el resultado, al menos la ciudadanía sí lo palpa en las calles. ¿Qué podría hacer una nueva Asamblea para realmente cambiar el tema que más preocupa a los ecuatorianos? A ver, ahí tenemos que hacer un análisis en retrospectiva. ¿Y por qué? Porque es necesario que la ciudadanía también conozca las eficiencias y las deficiencias también de quienes nos gobiernan. Recuerden ustedes, y es importante esto, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, con las mismas leyes, con la misma normativa, se combatió la inseguridad en el país. Se dejó al país como el segundo país más seguro de América Latina, dejando 5 muertes por cada 100.000 habitantes. A la fecha tenemos 30 muertes por cada 100.000 habitantes. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con el actual gobierno? El actual gobierno, cuando llegó, primero recordemos que dijo que en los primeros 100 minutos iba a resolver los problemas del país, luego que dijo que en los primeros 100 días. Se le dio la oportunidad tanto de la Asamblea como de parte de la ciudadanía. Nosotros como Asamblea Nacional respondimos con la normativa que a criterio del gobierno nacional en su plan de lucha contra la inseguridad necesitaba para combatir la delincuencia. ¿Qué ocurrió? Primero que el plan, estoy seguro que ni ustedes, ni la ciudadanía, ni varias autoridades lo conocen porque nunca lo presentó ante la ciudadanía. No esperábamos que revele lo que establece el plan, pero sí saber que si existía un plan de lucha contra la delincuencia, ¿cuándo ese plan iba a ser ejecutable? Luego el gobierno dice necesitamos leyes para combatir, necesitamos darle herramientas a la policía disuasiva. Bueno, se le dio estas herramientas a través de la aprobación de 4 normativas, ley de uso progresivo de la fuerza, entre ellas. ¿Y qué ocurrió? Hasta la fecha, nada, absolutamente nada. Dentro del proceso también, recuerden ustedes que había un contrato con el gobierno israelí, que lo tenía a cargo el ex secretario de Seguridad, el señor Diego Ordóñez. ¿Qué ocurrió? Luego de un año ese contrato se cae y no se pudo comprar las herramientas para que la policía pudiera actuar. No nos concentremos en el pasado. O sea, para que usted está hablando del pasado, hablemos del presente. ¿Qué va a hacer usted? A ver, no me concentro en el pasado, mi querido amigo. ¿Cómo se concentra en el pasado? Porque lo que le estoy diciendo es que hay que hacer un análisis en retrospectiva porque es necesario recordar. Muchas veces decimos que por falta de leyes, por ausencia de normativa. Bueno, en el pasado estaba la misma normativa, actualmente está la misma normativa. Y se la digo con conocimiento de causa. Yo cuando ejercía la profesión, ejercía en el derecho penal precisamente. Y conozco de lo que se está hablando. Abogado, ¿qué va a hacer usted? Entonces, ¿qué vamos a hacer a la fecha? Nosotros ya no podemos permitirnos improvisados, ya no podemos permitirnos improvisaciones. Es por eso que la ciudadanía, ahora el 20 de agosto, estoy seguro que va a dar un voto de confianza una vez más a un proyecto como la Revolución Ciudadana. ¿Qué vamos a hacer? Luchar contra la delincuencia. ¿Cómo se lucha? Uno de los factores principales. No lo decimos nosotros, no es alguna agua inventada. Cuando en un país no existe desarrollo social, evidentemente los índices de inseguridad se disparan. ¿Qué significa desarrollo social? Acceso a la educación, acceso a la salud, acceso al trabajo, acceso al crédito, que los empresarios se sientan tranquilos también en brindar empleo, que la ciudadanía se sienta tranquila en emprender también. A la fecha la ciudadanía no puede emprender. En los barrios populares, ustedes conocerán, nadie puede abrir una tienda porque inmediatamente vienen las vacunas. Tenemos que hacer una lucha frontal. ¿Pero cómo? Sin improvisaciones. ¿Hay las herramientas legales? Existen las herramientas legales. ¿Cómo podemos hacerlo? Una lucha frontal. Con esas herramientas, con la función judicial, recontrolando el sistema carcelario. Recuerden ustedes que eliminaron el Ministerio de Justicia, que a criterio del anterior gobierno de Lenín Moreno y a criterio de este gobierno también no servía para nada. Y resulta que ese Ministerio de Justicia sí coordinaba la política criminal también dentro del país. Esto es un ataque no solamente
que debe hacerse desde la parte normativa, sino desde la parte judicial, la parte gubernamental, la parte de la policía, la política criminal también dentro del país. Estamos conversando a esta hora con Ferdinand Álvarez, el ex candidato a la Asamblea por el distrito número 3 por la Revolución Ciudadana y también fue asambleísta, presidente de la Comisión de Transparencia de la Asamblea durante el último periodo. Eso en el caso, abogado Álvarez, de que ustedes logren éxito con el binomio de la Revolución Ciudadana. Si eso no llegase a pasar, ¿cómo trabajar en conjunto con el gobierno de turno para poder lograr cambios que la ciudadanía necesita observar ya de manera tajante y palpable? ¿Cómo hacer que no se repita la historia de esta asamblea que fue cesada? A ver, aquí regresamos. En el país a la fecha tenemos aproximadamente 10.000 normativas, aproximadamente según el Lexis. ¿Ustedes creen que la ausencia de normativa permite al Ejecutivo luchar contra la delincuencia? No, mi querido amigo. Lo que no ha permitido, lamentablemente, es la inoperancia y la ineptitud, que es la que nos está desangrando. ¿Qué haremos nosotros desde la Asamblea Nacional? Primero, un proceso de fiscalización que lo hicimos desde la Comisión de Transparencia cuando ejercí, dentro del periodo que ejercí la presidencia, lo hicimos. Luchamos en el proceso de fiscalización. Le preguntamos, no solo a un ministro, desde la ministra Vela hasta el último ministro que hasta la fecha, Zapata, sobre los indicadores. Y miren, mis queridos amigos, no existe una coordinación entre los poderes judiciales, entre los poderes estatales, función judicial, función ejecutiva, Asamblea Nacional. Ustedes se preguntarán, nosotros como Asamblea Nacional, como proyecto de la Revolución Ciudadana, nos sentamos a conversar con el gobierno nacional. No una, 4 veces. Le propusimos al gobierno nacional soluciones, nos sentamos en forma honesta y propositiva, evidentemente que sí. ¿Acogieron alguna de esas sugerencias? Ninguna. ¿Por qué? Porque más los lleva el odio hacia un proyecto que el amor por el país. A esta hora, a las 8:18, estamos conversando con uno de los candidatos de la Revolución Ciudadana para el siguiente periodo de elecciones. El 20 de agosto los ecuatorianos tendremos que acudir a las urnas. Guillermo Hidalgo tiene más preguntas. Ferdinand, ¿cómo está? Buenos días. Estamos conversando, como decía Carlos, con Ferdinand Álvarez, el candidato a la Asamblea y ex asambleísta. Ferdinand, mi única duda es cómo van a hacer ustedes, hablo no solamente de ustedes los candidatos de UNE, sino todos los candidatos que vuelven a la elección, habiendo sido una de las asambleas con menor llegada a la gente, que ha sido una de las peores a nivel de popularidad. ¿Cómo van a hacer ahora para que la gente los vuelva a reelegir? En este caso, personalmente usted, pero ¿cómo van a hacer todos? Porque pensábamos que la asamblea anterior no podía tener más problemas y esta terminó siendo destituida por la muerte cruzada. ¿Qué van a hacer ustedes para que la gente cambie esa percepción? Guillermo, sí es importante. Mira, lastimosamente el país pasa por un proceso de ataque a las instituciones o a los poderes del Estado. ¿Para qué? Para desviar la atención. Nosotros como Asamblea Nacional, cuando llegamos al menos en el proceso de la Revolución Ciudadana, ¿qué hicimos? Dijimos, vamos a acercar la Asamblea Nacional a la ciudadanía. Teníamos 2 presidencias, entre ellas la que yo ejercía la función de transparencia. ¿Acerqué la presidencia de la comisión a la ciudadanía? Evidentemente que sí. Acercamos, proponiendo soluciones, proponiendo que el Ejecutivo se siente con la ciudadanía de forma directa. Nosotros decíamos, aquí no veamos banderas políticas, aquí veamos las soluciones que a la ciudadanía le interesan. Aquí está usted como Ejecutivo, aquí está la ciudadanía. Nosotros somos un puente como Asamblea Nacional, como ente fiscalizador. La ciudadanía le está proponiendo a usted esta problemática. ¿Puede atenderla o no puede atenderla? No le voy a decir en uno, en varios casos. ¿Saben qué decían los ministros? Lamentablemente no hay recursos. Entre ellos la ex ministra de Salud. Lamentablemente no hay recursos para atender la problemática. En materia de seguridad, lamentablemente no hay recursos para atender el problema de la ciudadanía. Entonces, yo les pregunto una cosa. ¿Acercamos la Asamblea a la ciudadanía? Evidentemente que sí. ¿Qué pasamos nosotros? Un ataque para provocar la institucionalidad de la Asamblea venga en deterioro. Nosotros, yo digo aquí una cosa, no tenemos que defender ni personas ni partidos políticos. Lo que sí tenemos que consensuar todos los ecuatorianos es defender las instituciones, defender la institucionalidad de cada poder del Estado, que tienen que mejorar, que hay que hacer correcciones, que cada día hay que perfeccionar. Evidentemente siempre hay cosas que mejorar,
Pero acercamos nosotros, la Asamblea Nacional, a la ciudadanía, sí. Nosotros como Asamblea Nacional construimos puentes, construimos hospitales, no, lamentablemente no lo hacemos. Corresponde al Ejecutivo. Proponíamos, hacíamos que la ciudadanía se acerque al Ejecutivo, pese a que el Ejecutivo no se acercaba a la ciudadanía. No, lamentablemente la ciudadanía no recibía respuestas del Ejecutivo. Dígame usted, con las soluciones de llevar a juicio político a cada uno de los ministros que no cumplían con sus funciones, ¿iba a cambiar? No, lamentablemente. Hicimos varios juicios políticos. ¿Ustedes creen que esos ministerios cambiaban de parecer? Evidentemente que no. Y ahí es cuando yo digo, lejos de banderas políticas, lo que hay que atender y lo que hay que atacar es que la ciudadanía se sienta atendida. Queremos agradecer la participación de Ferdinand Álvarez, candidato a la Asamblea por el distrito número 3, y por estar con nosotros en los micrófonos de Radio City. Gracias a ustedes, excelente día y un bendecido inicio de semana. Suerte. Un abrazo. 8 de la mañana y 21 minutos.